Hoy tendremos la conferencia número 274 de noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica. Una vez más, hay bastantes noticias, pero una vez más, hay noticias que verdaderamente vale la pena saber. Pues vamos a dar inicio a esta conferencia y, como siempre, con esa sección especial, la creación de Dios, que hoy volvemos a los animales, porque mirad qué cosa tan curiosa. Esta rana que habéis visto en esa imagen es esta. Es curiosa en sí, podemos decirlo por su color, por su forma, pero hay algo especial realmente en esta rana, que es de Sudáfrica, y es el tipo de sonido que efectúa. Estad atentos porque diréis, increíble, si las ranas hacen groac, groac, ¿qué sonido es este? Pues ya lo veréis, pues ya lo veis. Más que una rana, parece el típico patito de goma amarillo que se ponía a los niños para jugar en la bañera. Suena prácticamente igual. Una vez más, la creación de Dios sigue dándonos auténticas sorpresas. Y también nos la da la arqueología. Mirad qué dos noticias traemos hoy. Una, la primera esta. Rabinos de Israel dice que no lo pueden llegar a creer. Aparece una piedra del Urim y Tumim del sumo sacerdote. Ya sabéis que el sumo sacerdote llevaba un par de piedras que, ante una cuestión de pregunta ante el Señor, se iluminaba una o se iluminaba la otra, queriendo decir un sí o un no. Pues bien, resulta que ha aparecido ahora en Sudáfrica una persona que dice que por tradición familiar le ha ido pasando esta piedra desde la época de los templarios, cuando estuvieron en Jerusalén. Lo curioso es que se ha examinado esta piedra y sorprende porque dentro de la piedra parece que hay un grabado de unas palabras, de dos letras en concreto, que no se puede llegar a explicar cómo parece grabado por fuego dentro de la misma piedra sin haber sido tocado la piedra por nada por fuera. Se desconoce si esto realmente es de esa época o no, pero mirad, porque ha habido alguna persona que ha hecho el análisis y desde luego da que pensar. Vamos a ver el vídeo donde nos muestran un poco precisamente esta piedra y algo al respecto. Pues ya veis, si realmente es de Urim o Tumim, da que pensar. Bueno, suponemos que aún saldrá algo más al respecto. Esta noticia ya tiene un tiempo, pero vale la pena porque si esto es así, es una prueba más que hasta las vestiduras del sacerdote estaban tal como describía el atuendo en la Biblia. Bueno, pues sigamos pendientes de todo esto. Y mirad esta otra noticia que también se hace eco precisamente el Instituto del Templo, los que quieren levantar el tercer templo de Jerusalén, y que también tiene que ver con algo de una excavación que se hizo también en la zona de Jerusalén, en la ciudad vieja, donde se ha hallado un tipo de piedra redondeada de unos 2000 años, dicen, que lleva inscrito también el nombre del sacerdote. Y mirad qué tipo de piedra. Además, aparece su nombre en arameo. Es curioso, siendo sacerdotes, y no es en hebreo, sino en arameo. Ya sabéis que es la lengua que hablaba el mismo Jesús. Bueno, pues ahí está. Y esto dicen que era de la época del segundo templo, de la época prácticamente de Jesús. Y este es el lugar donde fue hallado el objeto. Bien, pues una vez más vamos viendo cómo la arqueología no deja de depararnos sorpresas agradables
mostrando cómo realmente los textos bíblicos no son ciencia ficción ni cuentos para viejas, son una realidad. Y ahora ya nos adentramos en las noticias en sí, que tienen que ver con nuestro día a día. Y todos recordamos que la Unión Europea va a tener un final también un poco especial, porque Daniel 2, hace 2600 años que se escribió este texto por parte del profeta Daniel, ya nos hablaba de esa sucesión de imperios que habría a lo largo de la historia, incluso por nombre. Esto es una auténtica maravilla. Y finalmente llega a lo que sería la zona europea. Y allí nos habla que parecerían que se unen el uno con el otro, sí, pero al final como que no. Y mirad qué sigue pasando ahora en la Unión Europea después del Brexit, de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. La Unión Europea vive una crisis existencial, advierte el presidente de la Comisión Europea. Y vamos a ver unas declaraciones de él, pero quiero antes leeros esto. Dice, no obstante, el político alertó de que el bloque atraviesa textualmente una crisis existencial. Juncker hizo un llamamiento ante el Parlamento para hacer frente al auge de las fuerzas populistas. En su discurso propuso crear además una fuerza militar común para complementar a la OTAN. Ya sabéis, las fuerzas populistas, grupos que están creciendo, como ha pasado esta semana en unas elecciones en Alemania, en la zona precisamente de donde es Merkel, y están ganando los partidos más de ultraderecha, que llaman los xenófobos, y este tipo de grupos cada vez se están superando en Europa, que son antieuropeístas. Bueno, pues esta es la expresión que él utiliza para fuerzas populistas, que se quejan de las migraciones que han habido, etcétera, etcétera. Pero mirad que durante todo ese discurso él hace hincapié en esto. Hace falta una fuerza militar común para complementar a la OTAN. Más ejército ahora. ¿No será que se preparan para algo? Bueno, ya lo veremos en el transcurso de la conferencia de hoy. Pero vamos a ver ahora las declaraciones en vídeo, donde Jean-Claude Juncker dice, la historia recordará nuestros errores. Pues ya habéis visto, la historia recordará nuestros errores. Y habla de que cada vez es una Europa más pequeña, más debilitada y un mundo más grande, con lo cual algo hay que hacer para conjuntar, una vez más, esos intentos que al final darán un cierto fruto, porque ya sabéis que el papado volverá a coger el poder durante un lapsus de tiempo, pero no terminará de cuajar las cosas en sí. Y mirad si no, se acaba la paciencia, el primer ministro italiano critica a Merkel y Hollande. En fin, una vez más, problemas. ¿Por qué? Básicamente por la crisis de refugiados, que ha sido el detonante para que terminara de haber estas separaciones entre unos y otros. En fin, veremos cómo va avanzando todo esto. Y ahora nos adentramos ya en crisis, y haciendo una breve selección de esas noticias, presentamos esta sobre España. La deuda pública bate récords y se sitúa en el 100,5% del PIB en el segundo trimestre. Ya veis, casi nada, ¿eh? Pero añadamos el vídeo donde se nos va a contar un poco todo este tema de un modo bastante claro. Bueno, pues ya veis, deudas por todos lados. Y ahora sigamos, nos vamos a Francia. Al menos 15 heridos y 62 detenidos en las protestas contra la reforma laboral allí, en Francia. Y las calles de París volvieron a ser una hecatombe. Como siempre, quejas, porque esa reforma laboral no gusta a los trabajadores, pero el gobierno la aplica sí o sí, y siguen habiendo quejas, siguen habiendo manifestaciones, siguen habiendo trompazos por todos lados. La situación aún no ha concluido. Pero mirad, ahora en Alemania, Deutsche Bank se derrumba en bolsa por la posible multa de 12.500 millones por la subprime. También este banco con problemas. Y ya veis, estamos cogiendo varios países distintos, ¿eh? Y así podríamos seguir con muchos otros. Pero ahora vamos a adentrarnos en una noticia que ha sucedido en España, que ha sido de esas escabrosas, que ha sorprendido porque no es algo habitual, y es esto. Se decreta el secreto de sumario sobre el hallazgo de 4 cadáveres descuartizados en Pioz, en la provincia de Guadalajara. Son brasileños. Parece ser que era el hombre y su esposa y los niños de 4 y 1 años. No se sabe si ha sido un ajuste de cuentas, qué ha sido realmente. Dicen que ellos vinieron huyendo desde Brasil
y aquí no tenían ni un coche para desplazarse, hacían las compras a pie, pero los han ejecutado de este modo. ¿Quién ha sido? ¿Por qué? Queda en la duda, pero ya veis qué magnitud de ser macabro a la hora de hacer esto. Dicen que suelen ser avisos para otros. Bueno, pues la verdad es que es realmente triste que se llegue a este punto de maldad tan cruel. Y ahora nos adentramos también en las profecías que venimos tocando cada semana durante tantos años y que no han concluido ni van a concluir aún. Y tienen que ver con toda la situación de Oriente Medio. Y la Biblia nos hablaba de esto con mucha anticipación y lo seguimos teniendo delante. Y ya sabéis que abarca a todo el mundo en consecuencia. Detenidos en Alemania 3 sirios a los que Berlín relaciona con los terroristas de París. Y no han sido los únicos, ya veréis más aún. Un hombre prende fuego a una mujer musulmana que paseaba por Nueva York. Un desconocido prende fuego al yihad de una mujer de religión musulmana en una de las principales arterias comerciales de Nueva York. Ya veis que, bueno, iba a decir, se está encendiendo la polémica o la agresividad y bueno, es que realmente ha sido literalmente encender por fuego. Hasta qué punto se está llegando también de choque entre unos y otros, ¿no? Gracias a Dios no es todo el mundo así. La policía detiene a un marroquí en Manresa, Manresa está en Cataluña, por difundir propaganda yihadista en Internet. Por tanto, ya veis, una vez más, esto también nos llega aquí, en nuestras tierras. Detenido en París un menor que preparaba un atentado yihadista en contacto con Siria. Ya lo veis, detenidos también en distintos lugares. Al menos 7 muertos en 4 ataques contra una zona de Siria dominada por Estado Islámico. Y no ha sido lo último. Y ya veremos más sobre eso. 2 policías y un exdetective son atacados con un cuchillo de carnicero en el centro de Nueva York. Y dicen que va gritando algo sobre Alá. Bueno, pues ¿aún ha habido más? Sí, claro que sí. El PKK mata a 7 guardias paramilitares y 2 soldados en el este de Turquía, el otro país tan implicado en las profecías. Al menos 24 muertos y 29 heridos en atentado suicida en Mezquita de Pakistán, que también desde hace años están en esa situación tan tensa. Y mirad, algo que ha encendido la polémica esta semana. La coalición liderada por Estados Unidos ataca una posición del ejército sirio y deja al menos 62 muertos. Todos sabéis que había el tema de treguas y tal. Bien, pues todo ha volado literalmente por los aires. Y es que ha habido este ataque y Rusia enseguida se ha puesto en pie para decir que esto no puede ser, que en fin, que viene a ser una vergüenza, etcétera, etcétera. Y por su lado Estados Unidos ha contraatacado también diplomáticamente y diciendo que, bueno, fue un error de cálculo, en fin, lo que tantas veces ha pasado ya a lo largo de estas guerras tan tristes. Y la situación tensándose por todos lados. Una vez más, Rusia, Estados Unidos. En la India, 17 muertos tras un ataque a un campo militar en Cachemira. También están en esta tensión. Y vamos a ver ahora un vídeo que tiene que ver con la tregua en Siria, que ya expiró, que fue pactada por Estados Unidos y Rusia, y que en verdad para poco ha servido, porque dicen que hasta los transportes que debían ayudar con eso, con toda la cuestión humanitaria, pues no llegaban. Mirad el vídeo porque veréis hasta qué punto la tensión de esa tregua, que se había roto continuamente, una vez más, muertos a montones. Y mirad esto, postura de fuerza, la OTAN enviará 4.000 soldados más a la frontera con Rusia en 2017. La nueva fuerza de disuasión estará desplegada en torno al mar Báltico para el mayo próximo y algunas unidades llegarán antes, señaló un responsable de la Alianza Atlántica. ¿Qué está pasando? Pues ya lo vemos. Occidente se está preparando para algo con Rusia. Un despliegue de soldados impresionante. Ya hemos visto despliegue armamentístico. ¿Hasta dónde va a llegar esto? Pues la profecía nos lo dice, porque se irán aguantando los hilos, pero al final esto se rompe y ya sabemos qué pasará. Ataques aéreos de Estados Unidos dejan 8 policías muertos en Afganistán. Sí, es uno de esos primeros países que empezó a recibir las consecuencias de ese famoso ataque 11S, pues aún sigue también allí las matanzas. Al menos 12 muertos en un ataque contra un convoy con ayuda humanitaria en Alepo.
Y esto ya parece ser que ha sido el colmo de los colmos, ¿no? Bueno, pues nada, de momento, ¿veis alguna solución? ¿Verdad que no? Pues no la va a haber en breve, eso está claro. Cada vez veremos aún más problemas en todas esas zonas y en consecuencia más terrorismo en Occidente. Y bien, dejamos esto de lado mientras que sigue siendo una señal de advertencia semana a semana para que reaccionemos, que nos demos cuenta que la profecía bíblica no es un invento, sino que es un hecho y que se cumple delante nuestro, y que cuando esto termine de consolidarse, harán falta unas pequeñas cuestiones más, y finalmente todo llegará a su desenlace final. Por tanto, es un aviso que nos podemos preparar, porque el fin del mundo realmente viene con la segunda venida de Jesús, y no faltan tantos años. Y mientras entramos en ese apartado de ciencia y tecnología, que una vez más hemos de decir que hace referencia al texto en sí, al conocimiento profético que iría en aumento en el tiempo del fin, pero evidentemente también la ciencia a nivel común. Adiós quimioterapia. Españoles desarrollan generador que destruye tumores. Con este nuevo sistema se podrán destruir tumores sólidos de un modo más rápido y menos invasivo que con el actual tratamiento químico o con la radioterapia. ¿Y en qué consiste esto? Pues dicen que es un generador de pulsos de alta tensión. ¿Y en qué varía del otro? Pues dice que provoca la muerte de las células al ser estas incapaces de reparar el daño que los campos eléctricos elevados provocan en su pared celular, con lo cual van terminando con el cáncer. Bueno, pues una vez más se siguen presentando innovaciones al respecto. No se habla nada de terapias naturales aquí, ya lo sabéis. Sobre todo hay una base que es clara ante estas cuestiones y que tiene que ver con limón y bicarbonato. Sí. Y las personas que lo han probado les ha ido bastante bien y comentarios hemos tenido al respecto. Pero siguen apareciendo otro posible tipo de curación a través de ciencia, conocida como tal, que va a ayudar también, al menos eso parece, y que al menos las personas que estén en ese problema no pasen por tan malos trángulos como están pasando con el resto de terapias. Bueno, en fin, así está la situación. Y mirad una vez más, un grupo de investigadores descubre en Singapur un método para modificar el ADN que mejora el actual. Por tanto, ya lo vemos, que modificar el ADN ya es posible. Y recordemos que jugar con todo esto, que puede tener consecuencias buenas, también las puede tener como muy malas, depende cómo se emplee. Y ya sabéis que los antediluvianos llegaron a este punto, y Dios dijo hasta aquí, ahora estamos en la misma época, prácticamente igual. Bueno, pues mira que nos dice, permitirá combatir enfermedades para las que no se conoce cura hasta la fecha. Es como un interruptor que podemos encender y apagar a nuestro gusto. Bueno, pues ya veremos qué resultados hay con todo esto. Y mirad esta curiosa noticia. Monos transcriben Hamlet a 12 palabras por minuto. Pues sí, resulta que los monos, y quizás a esto alguno recordará alguna película tipo El planeta de los simios, son capaces de llegar a hacer esto. Vamos a ver el vídeo donde se muestra precisamente. Son capaces de mover esto, dirían con el pensamiento algunos, bueno, bien, dependiendo de electrodos, etcétera, pero realmente asombroso, 12 palabras por minuto llegan a confeccionar. Bueno, evidentemente esto tendrá también aplicaciones para los seres humanos, cómo no. Este autobús eléctrico tendrá 563 kilómetros de autonomía con una carga, y parece ser que el primero en circular será en Los Ángeles, en Estados Unidos. Ya cada vez todo más ecológico, ya lo veis. Vamos directamente hacia todo el tema que tiene que ver con Laudato Si. Nos lo van a ir poniendo por todos lados. ¿Y quién va a decir que esto es malo, verdad? Bueno, pues ya veremos aún más cosas al respecto hoy. Procrear a partir de semen y una célula de la piel es ciencia y no ficción. Científicos británicos han obtenido 30 crías de ratón fecundando los tejidos fetales y no el óvulo. No descartan que la tecnología sea aplicable al ser humano de aquí a un tiempo. Una vez más, ya vemos qué avances tan increíbles de la ciencia. Realmente sorprenden a cualquiera. Pero esto también es curioso. Una empresa china diseña un láser acoplado a un tanque robótico para matar mosquitos.
Pues ya veis, ahora los mosquitos, ya no ese sistema de ir con una palita y ¡pam! Y pégale a una mosca o a un mosquito, pues ya no va a funcionar exactamente así, ni a través de otros sistemas que todos conocemos, sino que un láser directamente los puede fulminar. Y mirad que nos llega a decir, según sus inventores, puede matar entre 30 y 40 mosquitos por segundo. Y además, ese tipo de láser no afecta al ser humano. Bueno, una vez más, avances. Pueden parecer tontería, pero desde luego prácticos lo van a ser y mucho. Pero atención a esto. Revolución dental. Unos científicos británicos crean un empaste eterno. Estos empastes deben durar toda la vida y poseen un compuesto que genera un efecto antibacteriano. Y mirad qué nos llega a decir. Al parecer, esta pasta posee un compuesto que libera calcio y fosfato que el diente emplea para formar nuevos minerales y autorrepararse. Este invento elimina la necesidad de utilizar empastes fabricados con mercurio, que algunos países han prohibido debido a su toxicidad, y además de su capacidad de autocuración, casi no tiene riesgo de desprenderse. Pues bien, veremos si lo que dicen que va a haber un cambio en la práctica dental de aquí a poco tiempo, pues realmente puede llegar a ser así. Puede ser un buen avance, ¿eh? Y ahora hacemos ya un salto, cambiando de tema, y vamos a esa otra profecía. Animales muertos en el último tiempo irían apareciendo en distintos lugares y de distintas especies. Para algunos podría llegar a la explicación, para otros aún no. Pues mirad, cientos de animales que vivieron 200 millones de años, dicen, aparecen muertos y nadie sabe por qué. Cientos de cangrejos de herradura han aparecido muertos sin motivo aparente en las costas del suroeste de Japón. Ya veis, dicen que vienen a ser como muy primitivos, ¿no? Como si no hubiesen evolucionado, ya sabes, la famosa cuestión de la evolución. Bueno, pues la cuestión es que estos animales, muriéndose a montones. ¿Por qué? No se sabe. Algunos dirán, bueno, si es por esas zonas, ¿será que tiene que ver algo Fukushima? Yo personalmente no lo sé. Otro cambio de tema, también totalmente profético, como en los días de Noé, como en los días de Sodoma y Gomorra, así serían los días de la venida del Hijo del Hombre, del regreso de Jesús. ¿Y qué sucedía entonces? Pues si leemos el relato bíblico ya lo sabemos. ¿Y ahora qué sucede? Pues prácticamente lo mismo, mirad si no. Una treintena de transexuales compiten por ser la más guapa y reivindicar sus derechos. Y esto será Miss Trans Star Internacional y se celebrará en Barcelona. En fin, como siempre, de esto es un no parar, cada vez va más. Y mirad ahora esto, el Parque de Atracciones de Madrid celebrará su primer Gay Day. Bueno, pues evidentemente tendrán su público, ¿cómo no? Un día especialmente para estas personas, todo para ir reivindicando, ir haciendo más propaganda para que todo se normalice, entre comillas utilizo esa palabra, etcétera, etcétera. Pero mirad cómo las cosas se van complicando cada vez más. Ley obliga a iglesias a reconocer identidad de género en Massachusetts. Todas las entidades y actividades públicas, incluyendo las iglesias, tendrán que actuar de acuerdo con la orientación de la identidad de género, es decir, en las actividades donde hay ingreso libre, se deberá permitir a las personas utilizar el baño del sexo con el que se identifique. Por tanto, si la Comisión contra la Discriminación de Massachusetts dice esto, va a ser difícil que cambie. Y además todo esto viene también incorporando que si hay una cuestión de algo de dinero por detrás, a nivel estatal, etcétera, etcétera, o de ayudas y demás, pues tienen que aplicar esta ley aún más, ¿cómo no? Bueno, pues una vez más todo se va cerrando y vamos a ver luego, posteriormente, en el apartado para Estados Unidos, algo que tiene que ver con lo que hemos visto ahora. Y ahora os presento ese tipo de noticias que a uno se le queda esa cara de que no sabes ni qué título ponerle, porque es que realmente te quedas descolocado. Mirad esta imagen, ¿qué veis? Sí, podéis ver a un hombre aquí de 4 patas, de rodillas en el suelo, la gente pasando y mirando, pero hay una señora a su lado con un bolso y lo lleva atado como si fuera un perro. Una chica pasea a su novio con correa como si fuera un perro.
Algunos dicen, habrá sido un performance, algo para llamar la atención, para hacer algún tipo de investigación de cómo reacciona la gente a nivel de calle, si ve una cosa así, etcétera. No se sabe, al menos no ha trascendido que yo sepa. Pero, desde luego, llegar hasta este punto, aunque sea solo en plan experimento, es para pensar si realmente estamos centrados de cabeza o algo está fallando realmente grave. Pero así está el mundo. Cosas que no dejan de sorprendernos, incalificables totalmente, donde la dignidad del ser humano brilla por su ausencia. Y Dios nos creó dignos, distintos del resto de la creación. Fuimos modelados, Adán fue modelado por la mano de Dios. No salió como cualquier otro animal hablando y surgieron. No, fue modelado. El hombre es distinto del resto de animales y se le dio algo especial para que ahora volvamos a ser, o querramos ser, como los mismísimos animales. Que desde luego muchas veces, y ya lo vemos, nos dan unas lecciones impresionantes. Bien, ahora apartado para esa racha de situaciones nada agradables que acontecen en el mundo, haciendo una selección de todo ello, para que veamos que realmente las desgracias van a más, y era lógico, el tiempo se acaba. Accidentes. Al menos 4 muertos y 90 heridos en un accidente de tren en Pakistán. Y aún ha habido más, claro. Fue extremadamente violenta. Al menos 17 heridos al explotar un edificio en Francia. En Cataluña ha habido también un edificio, un piso que ha explotado, aún no se sabe exactamente el porqué, si ha sido una deflagración de gas o qué, ha muerto una persona, ha habido bastantes heridos, también se han desalojado edificios, etc. Al menos 13 muertos y decenas de atrapados bajo el agua al hundirse un barco en Tailandia. Y llevaba unas 100 personas, pues siguen apareciendo cadáveres. Mueren 4 personas, entre ellas un niño, al chocar 2 avionetas cerca de Budapest. Qué cosas, ¿eh? Parece increíble que hasta lleguen a poder chocar avionetas, pues sí, también sucede. Incendios. Un incendio deja sin hogar a 500 familias de una favela cerca de Sao Paulo, en Brasil. Alarma por más de 100.000 muertes atribuidas a incendios en Indonesia en 2015. Greenpeace Indonesia y la Asociación Indonesia de Médicos piden medidas urgentes a las autoridades y a la industria extractiva. El año pasado hubo 91.600 muertes prematuras en Indonesia, 6.500 en Malasia y 2.200 en Singapur, según las universidades de Harvard y Columbia. Pues ya vemos que debido a extracciones que se quieren hacer, provocan incendios y ese humo va siendo inhalado y es capaz de causar realmente estragos entre la población. Tifones, pues también han habido. El supertifón Meranti, con vientos de hasta 155 km por hora, llega a China. A su paso por Taiwán causó 3 desaparecidos, 9 heridos y una enorme devastación. Y dicen que es el peor tifón que sufre la región china de Fujian desde 1949. Y viendo todo esto, pues claro, evidentemente el tema que surge es cambio climático. ¿Tiene que ver con todo esto? Bueno, dicen que sí, otros dicen que no, pero cuando ponemos cambio climático ya sabemos que enseguida ahora lo debemos relacionar con Laudato Si, la encíclica del Papa, porque para eso nos están minando tanto con este tipo de noticias a nivel general. El año 2016 va camino de convertirse en el más caliente de la historia de la Tierra. El presente año se han roto récords de temperatura. Los expertos consideran que los periodos prolongados de calor vividos este año serán la nueva norma. La superficie de hielo en el Ártico alcanzó su mínima extensión durante el verano el pasado día 10 de septiembre. Bueno, pues evidentemente esto suscita que los gobiernos y otras entidades, léase Vaticano especialmente, y ONU, digan que hay que hacer algo ya. Y vamos a ver precisamente qué nos dicen el Vaticano durante toda esta semana. Ecumenismo y Nobel. 6 premios Nobel de la Paz estarán junto al Papa en Asís. El terrorismo en nombre de la religión será uno de los temas que los Nobel abordarán en el encuentro, junto a representantes de distintas religiones. Y ya están allí. Y no solo esto, hoy el Papa precisamente concluye
yendo a ese lugar, ya está en esos momentos allí, mientras estamos presentando esta conferencia, y alguna noticia ya ha surgido que vamos a verla hasta el momento de cerrar nosotros toda la programación de esta conferencia. Pero evidentemente tiene que ver con sed de paz, religiones y cultura en diálogo. Evidentemente, ecumenismo. Y mirad si no, ecumenismo, Tercera Guerra Mundial. ¿A qué me refiero? Pues mirad, el Papa rezará por la paz en Asís junto a representantes de 9 religiones. Y mirad qué dicen en el vídeo. Realmente, una vez más, no tiene desperdicio. El lema de fondo, ¿lo habéis visto? Asís sí. Por tanto, está claro el mensaje. Lo que allí se exponga es lo que debe ser. Y si os habéis dado cuenta, en una de las declaraciones de alguien que intervenía allí, estaba hablando, dando apoyo a esa famosa frase ya del Papa Francisco, que estamos en una tercera guerra mundial en fases, por partes. Desde luego nos lo están recalcando ya por todos lados. Lo triste es que hay muchas personas que aún no se dan cuenta de que eso es una realidad, y él sabe el por qué lo dice, desde luego que lo sabe. Y ahora una pérdida de memoria histórica. ¿Por parte de quién? Por parte voluntaria del Papa Francisco. El Papa dice, todas las religiones digan, asesinar en nombre de Dios es satánico. Bueno, como no tienen memoria de lo que han hecho ellos desde que se formaron hasta lo que siguen haciendo, pues se ve que no se lo pueden encolomar a ellos mismos esto. Pero cualquier persona que lea la historia de la Iglesia Católica desde sus inicios e investigue por su propia cuenta, ahora, pues, ¿de qué se va a dar cuenta? Pues se van a dar cuenta de que los están tomando el pelo a ellos y a todo el mundo, porque han sido los artífices de hacer eso durante siglos y siglos. Y como no, se siguen moviendo por el mismo ámbito. Y esperad cuando vuelvan a coger el poder de un modo absoluto en breve, porque está profetizado. Cuando lo tengan volverán por sus fueros y como nunca antes. En fin, mala memoria se ve por parte de algunos, Y por desgracia muchos protestantes no quieren darse cuenta ya de esto, y lo que hacen es ecumenismo con ellos, cayendo en esa trampa mortal. Mentira papal y ortodoxa. ¿A cuál me refiero? Pues ahora lo veréis. El Papa en Santa Marta, María nos cuida, nos defiende y no se avergüenza de nosotros. O sea, ahora se ve que los muertos son capaces de hacer todo esto con nosotros. Sí, los muertos, porque los muertos están enterrados, y una vez más he de repetirlo. El papel que le dan a la Virgen María no es el papel que le tocó hacer, ni que le tocará hacer, porque sigue esperando en el descanso, durmiendo el sueño de la muerte, y hasta la segunda venida de Jesús, ella no va a resucitar. Por tanto, toda esta asignación es falsa. Y si la gente supiera que todo esto viene de Semiramis desde Babilonia, ese culto que se le ha dado a ella, quizá entenderían muchas cosas, pero claro, no interesa investigar, no sea acaso que uno sepa que va errado. Es mejor faltar el respeto a los demás, o decir de que es un invento, o tantas cosas más. En fin, ya se lo encontrarán con Dios cada uno. Pero mirad qué aparece aquí. Por otro lado, el Papa ha explicado que los místicos rusos de los primeros siglos aconsejaban refugiarse bajo el manto de la Madre de Dios en el momento de las turbulencias espirituales. Allí no puede entrar el demonio, porque ella es madre, y como madre defiende, ha precisado. Una vez más, entonces, se recurre a muertos para ser protegidos, y no por Dios, sino por el papel que le dan a la Virgen María. Finalmente, el pontífice ha indicado que, en un modo que podemos llamar huérfano en este mundo que sufre la crisis de una gran orfandad, quizá nuestra ayuda es decir, mira a tu madre. Francisco ha asegurado que tenemos una que nos defiende, nos enseña, nos acompaña, que no se avergüenza de nuestros pecados, no se avergüenza porque ella es madre. Que el Espíritu Santo ha concluido, este amigo, este compañero de camino, este paráclito abogado que el Señor nos ha enviado, nos haga entender este misterio tan grande de la maternidad de María. Pues el misterio de la maternidad de María ya vemos cómo es. Sí, fue fecundada por el Espíritu Santo, realmente, y nació Jesús. Sí, claro que sí. Pero todo el resto del papel que le asignan, que está en el cielo intercediendo por nosotros, que nos defiende y no sé qué, es un rollo, algo que se han inventado, porque
han adaptado el culto pagano a Semiramis desde Babilonia, que pasó al resto de culturas mundiales a través de lo largo de los años de esta historia, de este mundo, y lo camuflaron por cristianismo. Y la gente sigue tragándose cuando ve una estatua de una mujer con un niño en brazos, que es la Virgen María. Pues no, señores, es el culto a Semiramis, que ha tenido múltiples nombres a lo largo de la historia, dependiendo de las culturas de cada lugar. Qué lástima que no se investigue. Y ahora mirad esto, los dos primeros mandamientos. Ya los conocemos, ¿no? Si no, id a la Biblia, a Éxodo capítulo 20, porque no vayáis al catecismo, están alterados, ya lo sabéis, ¿no?, que los cambiaron. Bueno, pues veamos. El Santo Padre indica que Dios, con sus manos, se ha comprometido con nuestra vida. ¿Y qué llega a decir? Vamos a destacar algo aquí. Dice, también existe la posibilidad, ha advertido, de que esta dignidad concedida por Dios pueda degradarse. Esto sucede cuando negociamos la dignidad, cuando abrazamos la idolatría, cuando hacemos sitio en nuestro corazón a la experiencia de los ídolos, ha indicado el Santo Padre. En esta misma línea, Francisco ha asegurado que el hombre pierde la propia dignidad cuando en su corazón las riquezas toman el lugar de Dios. Y ahora yo me pregunto, ¿y solo las riquezas es un ídolo que ponemos ante Dios o en lugar de Dios? Si vamos al mandamiento bíblico, fijaos, lo que nos está diciendo el Papa es una contradicción con lo que ellos practican, porque ídolos tienen a montones. Entrad en cualquier iglesia o en cualquier catedral. ¿No tienen ídolos a montones? Los ídolos no solo es el dinero, que ya puede ser un ídolo, evidentemente, también es la talla de figuras donde la gente adora. Pierden la dignidad, claro que la pierden, y no se dan cuenta. Y si no queréis eso, mirad en Isaías cómo precisamente el profeta escribe de las personas que hacen ídolos y de dónde los sacan, qué hacen con un resto y qué hacen con el otro resto. Y vais a ver cómo Dios se mofa de ellos y les da claramente a entender que lo que están haciendo es una auténtica barbaridad. Pero claro, si resulta que el segundo mandamiento, que habla de no tener imágenes, ya no aparece en el catecismo, ya han salvado un problema, ¿verdad? Por eso, señores, si queréis saber la verdad, no vayáis a catecismos, id a la Biblia y veréis si alguien se ha encargado o no de hacer unos cambios. ¿Y por qué? Todo el mundo en pos de la bestia, y sigue siendo así, y cada vez lo va a ser más, hasta de un modo definitivo. El embajador de Bolivia presenta sus credenciales al Santo Padre. ¿Y qué hacen allí? Pues mirad, llega el nuevo embajador y dice, antes de salir de su país para venir a Roma, señaló que presentaría al Santo Padre la reivindicación marítima del pueblo boliviano, el derecho que tiene Bolivia de reclamar las aguas del Silala y como tercer tema la lucha contra la pobreza. Por tanto, se dirigen al Papa para que haga de mediador para conseguir esas cuestiones. Evidentemente saben el peso del Vaticano, ¿sí no? Porque ir a ver a alguien que está en Europa, y si ellos están en Bolivia, para que haga algo sobre esas aguas y contra la pobreza en ese lugar. Porque saben quién, como se dice aquí, corta el bacalao. ¿Sabéis qué quiere decir eso? ¿Quién manda? Bueno, pues nada, ya sabemos por qué se supeditan. Y mirad también, la embajadora británica presenta las credenciales al Papa. Ha habido un cambio y también van allí, cómo no. Todos, sean de donde sean, van al Papa. Dirán algunos, claro, es que es el Estado Vaticano, por tanto es cuestión política, por supuesto, pero también se puede decidir no querer nada tener a ver con ellos, claro que sí, pero no se hace. Todo el mundo en pos de la bestia. Laudato si, Europa. ¿Qué es esto? Pues mirad, Francisco sigue soñando con un nuevo humanismo europeo. Humanismo, ya sabéis que tiene que ver con la masonería, es curioso. En su mensaje al encuentro del Consejo de las Conferencias Episcopales de Europa, el Santo Padre llama a Europa a ser madre generadora de procesos para respetar la vida y ofrecer esperanza de vida. Y mirad qué destacamos.
El Papa Francisco asegura que para contribuir al renacimiento de Europa, la Iglesia, madre cuidadosa, se esfuerza por acercarse con amor a las heridas de la humanidad para curarlas con el bálsamo de la misericordia divina. Así lo indica en el mensaje dirigido a los participantes del encuentro del Consejo de las Conferencias Episcopales de Europa sobre las obras de misericordia que se está celebrando en Sarajevo del 15 al 18 de septiembre. Fijaos una vez más, renacimiento de Europa, contribuir al renacimiento de Europa. ¿Entendéis cuando decimos que va a coger el poder otra vez? En el mensaje publicado por el CCE y dirigido a su presidente, el cardenal Peter Erdo, Francisco se detiene sobre la contribución de la Iglesia al renacimiento de Europa y llama a Europa no tanto a defender los espacios, sino a ser una madre generadora de procesos, por tanto fecunda, porque respeta la vida y ofrece esperanza de vida. Asimismo, Francisco señala que esta importante reunión recuerda a todos los creyentes la solicitud hacia los más necesitados, los migrantes pobres, refugiados, prisioneros, desocupados, enfermos en el cuerpo y en el espíritu. Por lo tanto, el pontífice anima a los representantes del episcopado europeo a hacer partícipes cada vez más a vuestras comunidades y a las diferentes realidades caritativas y asistenciales en el compromiso de anunciar el Evangelio a quienes han perdido por distintos motivos la orientación de sus vidas. El Santo Padre reconoce que sigue soñando con un nuevo humanismo europeo, quien necesita memoria, coraje y una utopía sana y humana, y asegura que en este camino de humanización, Europa, cuna de los derechos y de las civilizaciones, está llamada no tanto a defender sus espacios, sino a ser madre generadora de procesos, por lo tanto a ser fecunda porque respeta la vida y ofrece esperanzas de vida. Finalmente exhorta a los participantes a encontrar nuevos caminos y trayectorias para garantizar a las personas que viven o que llegan a Europa oportunidades de integración, de diálogo y de renacer para convertirnos en una única familia de pueblos. Por tanto, este es el mensaje de Laudato Si, esa encíclica que sigue dando tanto que hablar y que tiene que ver con tantas cuestiones y la mayor parte de la gente ni se entera. Y nos están llevando al punto que ellos quieren. Pues nada, en Europa ya podemos ir preparándonos porque también el papado llegará a su momento culminante. Líder moral. Francisco visita neonatos y enfermos terminales en Viernes de la Misericordia. Ya sabéis, en el contexto del año jubilar, el Santo Padre realiza un gesto de misericordia un viernes al mes. Al menos un viernes al mes. Es un acto de misericordia. ¿Esto quién lo hace? Pues queda como líder moral, porque si veis políticos que vayan haciendo esto, no es muy habitual, Los familiares de las víctimas del atentado en Niza serán recibidas por el Papa. El encuentro acudirán unas 300 personas, tendrá lugar el 24 de septiembre en el Vaticano. Una vez más queda como líder moral. Y en cuestión de deporte, ¿qué pasa? Pues mirad, deporte y fe unirán sus fuerzas en Roma para generar un cambio mundial. ¿Cómo están trabajando para conseguir ese cambio mundial a todos los niveles? Y en concreto, ¿qué utilizan? Pues, cómo no, el fútbol. Y así van trabajándolo por todos lados. Vamos a ver el vídeo donde deporte y fe unirán sus fuerzas en Roma para generar ese cambio mundial. ¿Ves? Una escuela de valores va a ser el deporte, también sobre todo el fútbol, claro. Y a través de eso van a conseguir o quieren hacer esos cambios a nivel mundial. Apartado para jesuitas también. El Papa a los exalumnos jesuitas. Cada refugiado tiene un nombre y un rostro. Es necesario integrarlos. La auténtica hospitalidad tiene un profundo valor evangélico que alimenta el amor y es la mayor seguridad contra los actos de terrorismo. Dice cosas bellas, ¿verdad? Mirad que destacamos. Les recordó a los allí presentes que la Confederación Europea de la Unión Mundial de Exalumnos Jesuitas tomó el nombre de Padre Pedro Arrupe, fundador del Jesuit Refugee Service, quien fue movido a dar una respuesta al Boat People sudvietnamita expuesto a las tempestades del mar mientras huía del comunismo. Él les invitó, a ejemplo del Padre Arrupe, a volverse compañeros de Jesús, porque enviados en el mundo para ser mujeres y hombres, para y con los demás, ofreciendo al Señor toda la vuestra libertad, vuestra memoria, vuestra inteligencia y vuestra entera voluntad.
Pues bien, ahora hemos de recordar una vez más al ex jesuita Alberto Rivera, asesinado por ellos mismos, y que denunció precisamente, cuando él era instruido, lo que hacía el padre, ¿quién? Pedro Arrupe, que era en esos momentos el líder, el general de la orden de los jesuitas, y cómo en su anillo en la mano que llevaba el compás y la escuadra, el emblema de la masonería, porque ellos controlan totalmente la masonería. Por arriba, los de abajo, como siempre, no se enteran, pero es una realidad. Y cuando dijo todas las cosas de un modo claro, Alberto Rivera terminó, ya sabéis cómo, envenenado. Bueno, pues ya veis, le dice que el ejemplo tiene que ser que sean como el padre Arrupe. Una joya, una joya. Porque la Iglesia, con vuestra ayuda, será capaz de responder más plenamente a la tragedia humana de los refugiados mediante actos de misericordia que promuevan su integración en el contexto europeo. Una vez más, quiero decir que todos son planes y estrategias para conseguir unos fines. Así de claro. Y que los fines no son los que cuentan, por supuesto. Y ahora un apartado más de lo mismo. Ya sabéis, cuando digo esto, ¿a qué me refiero? La Iglesia mexicana absuelve al clérigo portador del VIH, ya sabéis el virus de qué, que abusó de más de 30 niñas. El caso se enmarca en una serie de denuncias por pederastia contra miembros de la Iglesia Católica Mexicana. Y mirad qué nos dice. El sacerdote mexicano José Ataulfo García, quien varios meses atrás confesara haber abusado de decenas de niñas de una comunidad indígena de Oaxaca, fue absuelto por la Arquidiócesis Primada de México de cualquier delito, según informó el sitio Anonymous de México. García admitió haber violado al menos 30 menores de entre 5 y 10 años en una serie de agresiones que revisten más gravedad por el hecho de que García está infectado del virus del SIDA. El caso del clérigo hace parte de una serie de denuncias contra miembros de la Iglesia Católica Mexicana por pederastia. No obstante, y pese a las pruebas y a las denuncias de las organizaciones defensoras de los derechos de la niñez, los involucrados no han sido juzgados. Por su parte, una de las madres de las menores violadas planeaba reunirse con el Papa Francisco para dar a conocer la delicada situación de la comunidad afectada, pero recibió una respuesta negativa del Vaticano. Según la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe en México, García está libre de cualquier acusación. Al respecto, el periódico Zócalo señala que la situación obedece a que, a pesar de la gran cantidad de víctimas, únicamente 2 se atrevieron a denunciar oficialmente. El respeto del que goza la institución religiosa en las comunidades indígenas de México y la influencia que tiene sobre algunos organismos gubernamentales ha impedido que se le dé la debida importancia. En una publicación del diario Excelsior del pasado mes de enero, el sacerdote Apolonio Merino Hernández declaró que algunos curas de Oaxaca están implicados en casos de pederastia y que el 70% de ellos tienen hijos, muchos de ellos fruto de violaciones. ¿Hace falta comentar algo? Y aún hay personas que siguen apoyándolos. Vergonzoso. No hay palabras. Pero ya se lo encontrarán con Dios ya, y en breve. Ecumenismo, líder moral mundial. Mohamed Samak dice, Francisco se propone como el líder espiritual para toda la humanidad. El consejero político del Gran Mufti, del Líbano, señala que las relaciones interreligiosas no deben basarse en la tolerancia, sino en el respeto mutuo. En fin, pues ya lo veis, qué claro. Resulta que el Papa Francisco se ha propuesto como líder espiritual para toda la humanidad cuando dijo que no hay ninguna religión criminal, aunque sí hay criminales en todas las religiones. Y eso resulta que lo va a hacer ser ¿el qué? El líder espiritual, moral, mundial. Casi nada. ¿Y dicho por quién? Por gente del mundo del Islam. Que cuando la profecía decía que sería el líder mundial el papado una vez más de todas las religiones, resulta que los adventistas que decían esto hace tantos y tantos años estaban locos por interpretar las profecías tan mal. ¿Aún no lo estáis viendo? ¿Qué más queréis?
En fin. Ecumenismo. La comisión mixta entre Iglesia Católica y Ortodoxa se reúne en Italia. Estudiarán el borrador del documento hacia una comprensión común de la sinodalidad y primacía al servicio de la unidad de la Iglesia. Por tanto, una vez más, ecumenismo clarísimo. El Papa convoca a todos el próximo martes a una jornada de oración por la paz. La están teniendo ahora. Con motivo del encuentro interreligioso en Asís, que inicia hoy y el martes, contará con la presencia del Papa Francisco. Él solo iba el martes, o sea, hoy. Y evidentemente, ¿de qué iban a tratar? La paz en esta guerra que existe en todas partes del mundo. Dice que tenemos necesidad de esa paz. En esta guerra que existe en todas las partes del mundo. Qué claro está siendo cuando habla y tantos no lo entienden. El lenguaje de las 3 guerras mundiales, de la carta luciferana entre Albert Pike y Giuseppe Mazzini en los tiempos de la guerra de secesión de los Estados Unidos de Norteamérica. Una vez más, juegan con lo mismo. En fin, y allí van a rezar todos por la paz. Habrá líderes de 9 religiones a nivel mundial, 6 premios Nobel de la Paz, representantes del mundo de la cultura, un grupo de 25 refugiados y algunos de los que el Papa cogió también desde Siria, y el martes con la participación del Papa Francisco. Bueno, pues todos allí juntos, y todos evidentemente mostrando que a través de la paz debe ser necesario cambiar este mundo. Y todos juntos, eso sí, Laudato Si por sus fueros, cómo no. Inició en Asís el encuentro Sed de Paz, con la presencia de más de 500 líderes religiosos del mundo. Y ahí lo veis, mirad el lema, antes os lo decía, Asís sí. Evidentemente, claro que así lo van a conseguir, con ese modo de hacer de San Francisco de Asís. Bueno, pues nada, una vez más, todo nos está llevando a lo mismo. Siguen trabajando de lleno para conseguir su objetivo y en pocos años lo vamos a tener servido. El Papa en Santa Marta, rezar al Dios de la paz más allá de las divisiones de las religiones. Es claro, ¿eh? Muchas religiones distintas, muchas divisiones de religión, no importa, todos juntos a rezar al Dios de la paz. Y así, no importa lo que cada uno crea, es igual, aunque sea el disparate más grande, aunque rechacen totalmente a Cristo, es igual, todos a rezar por la paz, todos unidos, eso sí, bajo un parámetro que va a marcar él, por supuesto, y ya veis, si no es el que está marcando los parámetros, ¿dónde van todos? Al Vaticano, en este caso a Asís. ¿Y quién los dirige? ¿Quién mueve todo eso? Ellos. ¿Se puede ser más claro? No existe un Dios de la guerra. La guerra, lo inhumano de una bomba que explota dejando muertos y heridos, cortando los caminos a la ayuda humanitaria y que no llega a niños, ancianos, enfermos, es obra del maligno que quiere asesinar a todos. Por esto es necesario rezar y llorar por la paz, todas las religiones unidas en la convicción de que Dios es el Dios de la paz. Hoy hombres y mujeres de todas las religiones iremos a Asís, no para hacer espectáculo, sino simplemente para rezar por la paz. Y recuerdo que hoy ha invitado a todo el mundo a realizar reuniones de oración, invitando a católicos, cristianos, creyentes y a todos los hombres de buena voluntad de cualquier religión a rezar por la paz, ya que el mundo está en guerra y el mundo sufre. Y no nos dice que ellos están detrás de tantas cosas, ¿eh? Claro que evidentemente el diablo es el que lo mueve todo, pero ¿a quién no los está utilizando? A ellos mismos, entre otros. ¿Y para qué? Para conseguir los fines que tantos años llevan y que al final van a conseguir. Esa agenda satánica también se está terminando, porque él sabe cuándo regresa Cristo y sabe que le queda poco tiempo y va por todas. Por eso debemos conocer cuándo llega el Señor, porque es que estamos viendo cómo todo verdaderamente va cayendo en ese embudo, se va conjuntando, porque el tiempo se acaba. Y si no sabemos discernir las profecías, si no sabemos comprometernos con la palabra de Dios y seguir la voluntad del Señor, vamos a caer en alguna de sus múltiples facetas de estos señores y, como no, del diablo por detrás, para llevarnos de algún modo a la equivocación, al engaño, a la perdición.
Francisco llega a Asís para la oración por la paz. Le esperan líderes de 511 religiones. Y mirad qué nos dice. Desde allí fue en auto hasta Asís y una vez en la ciudad medieval saludó a su santidad Bartolomé I, patriarca ecuménico de Constantinopla, junto a un representante musulmán y uno judío. Y en el claustro Sixto IV saludó además a muchas personas, en particular a refugiados, migrantes y personas que sufrieron la guerra, incluso a una de las familias que Francisco trajo de la isla griega de Lesbos en su viaje realizado en junio pasado. También algunos periodistas y personas de la comunidad de San Egidio, en estos saludos que se extendieron por más de una hora. Ya veis, saludando más de una hora a tantos de tantas distintas profesiones religiosas. El ecumenismo servido en bandeja, y todos yendo ¿dónde? A las faldas del Papa Francisco. Es igual, si fuera otro papa sería otro, es igual, pero siempre va a ser bajo las órdenes del papado. Pero no solo hacen disparates ellos, el protestantismo se está cubriendo de gloria, y también lo hablaba la profecía. Mirad el protestantismo apóstata en este caso a través de esto. Maldonado y Benny Hinn en problemas, descubren a actriz que fingía ser sanada en sus cruzadas. Y diréis, bueno, ¿esto puede ser así? Pues vais a ver un vídeo donde la misma señora aparece en dos lugares tan distintos y explicando lo mismo y viendo el milagro allí en persona. Mirad el vídeo porque realmente no tiene desperdicio. Ya habéis visto, sí que hay falsos milagros, pero algunos son falsos de verdad, falsos. No es que se hagan por energía eléctrica satánica, sino es que ni sencillamente son milagros, son montajes. Pero ya veis, una vez más, como siempre, tomando el pelo a los feligreses y el dinero, eso sí. Qué triste. Y ciertamente milagros los hay. Y hoy vamos a tener en el apartado final especial un escrito que tiene que ver con eso. Pero vamos a seguir. El pastor Traetino ora con el Papa, mi hermano y aliado. La tarde de este pasado jueves 8 de septiembre, el Papa recibió la visita a Traetino en la casa de Santa Marta acompañado por otros 6 pastores. Y dice que le devuelven la visita que el Papa les hizo hace 2 años en Caserta. Decidimos crecer en el diálogo dando un horizonte comunitario a nuestras reuniones, es decir, elevar el perfil de nuestra respuesta y venir a encontrarnos con el Papa como una familia espiritual. Son protestantes, ¿eh? Ya veis lo que están diciendo. Los 7 pastores evangélicos además oraron con el Papa uniendo las manos y recitando juntos el Padre Nuestro. Y claro, dijo eso, el Papa es mi hermano y aliado. Traetino agradeció al Papa para esta oportunidad de estar juntos y, en su opinión, gracias a estas reuniones, el diálogo entre las iglesias se ha acelerado de forma inesperada en los últimos años. ¿Os dais cuenta de lo que dice? Se ha acelerado de forma inesperada en los últimos años. Y el Enguay escribió en sus profecías, dadas por Dios, que los últimos pasos, los últimos acontecimientos se darían muy rápido. Mira por dónde, cómo cuadra, ¿eh? El camino recorrido, añadió el pastor, ha sido crucial para reconciliarse con nuestras raíces comunes, en particular las enseñanzas de la Iglesia de los apóstoles y los padres apostólicos. De la misma forma ha expresado que considera al Papa como hermano y aliado. Para nosotros, dijo el pastor Traetino, todo esto es gracia. Estoy convencido de que Francisco ha dado a la Iglesia un impulso hacia adelante. Esta relación privilegiada, y yo diría providencial con él, ha hecho crecer mucho la sensibilidad al diálogo en la Iglesia evangélica, una sensación que surge de la escuela del Espíritu, pero que Francisco ha favorecido encarnándola en la realidad actual. Bueno, pues ya veis, ganándose a todos por todas partes. Y lo más triste, que la mayor parte de todas esas feligresías están de acuerdo con lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque el estudio de la Biblia queda al lado, solo se mueven por emociones, si estudian la Biblia, la estudian realmente mal, y son llevados de aquí para allá. Bueno, pues nada, seguid sin estudiar vuestras Biblias a fondo y buscando auténticamente la verdad con la ayuda y la guía del Espíritu Santo, porque si no,
vais a terminar todos, de un modo u otro, de ese mismo punto, el punto de irse del lado del diablo, pensándose algunos que aún van a seguir a Dios. Al inicio del siglo, megaiglesias crecen 5 veces más rápido. Qué impresionante, mirad esta instantánea. Una persona predicando y cuántas miles de personas veis en las gradas. Es impresionante. Si esto fuera para dar el auténtico mensaje de Dios, qué bonito sería si las personas fueran allí para aceptarlo, para proclamarlo, pero no. Esas mega iglesias no crecen en la verdad. Y es curioso, cuando lo que debería ser es todo lo contrario, que las iglesias fuesen pequeñas, que se creara una mejor hermandad, que todos estuvieran más por el trabajo, por la labor de hacer y predicar, lo que se está buscando es todo lo contrario, mega iglesias, mega estructuras, donde 4 son los que trabajan y el resto van allí a sentarse y poca cosa más. ¿Qué? Se lo pasarán muy bien, vale, ¿y qué? ¿Pero eso les acerca a Dios de verdad? ¿O les acerca más al engaño satánico? Una vez más, si vais a iglesias megas, mejor que os larguéis de allí. Id a los lugares, como hacía el cristianismo, genuino, auténtico, el del principio, que muchas veces se debían reunir en hogares. Eran pocos, pero valía la pena, porque allí todos se involucraban en dar el mensaje, en vivirlo, en fraternidad de verdad. Claro que también allí aparecían los infiltrados y los que hacían lo que no tocaban y que generaban problemas, por supuesto. Pero mejor en un lugar pequeño que en grandes masas, porque de lo contrario vais a ser comparsas, comparsas de alguien que os va a dirigir como que va a querer. Mirad ahora esta otra noticia. Tiene que ver con ley dominical, pero ya veis, por las personas que aparecen aquí, esto no es Estados Unidos, sobre todo por las banderas y demás. Antes os voy a mostrar esto. Le doy las gracias a la persona que me ha enviado estas copias de un catecismo, luego vamos a ver de cuál está extraído, y vamos a leer lo que tiene que ver con el tercer mandamiento del catecismo católico. Evidentemente no es el bíblico, de Éxodo 20, nada que ver. Ellos le llaman al tercer mandamiento, santificarás las fiestas. Y mirad cómo exponen en preguntas y respuestas. ¿Por qué Dios ha bendecido el día del sábado y lo ha declarado sagrado? Y ahora algunos se preguntarán, ¿cómo? Si es católico, claro. ¿El día del sábado? ¿Sagrado? Pero si yo guardo el domingo. Vamos a ver qué responden. Porque ellos dan el texto, Éxodo 20:11, que es donde están los 10 mandamientos. Dios ha bendecido el sábado y lo ha declarado sagrado, porque en este día se hace memoria del descanso de Dios, el séptimo día de la creación. Porque, claro, el sábado es el séptimo día de la creación. Así como de la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto y de la alianza que Dios hizo con su pueblo. Mirad que lo encajan todo, ¿eh? ¿Cómo se comporta Jesús en relación con el sábado? Jesús reconoce la santidad del sábado y con su autoridad divina le da la interpretación auténtica. El sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado. Cita el texto de Marcos 2:27. ¿Por qué motivo para los cristianos el sábado ha sido sustituido por el domingo? Para los cristianos, el sábado ha sido sustituido por el domingo porque este es el día de la resurrección de Cristo. Como primer día de la semana, tal como aparece en Marcos 16:2, recuerda la primera creación como octavo día que sigue al sábado. Significa la nueva creación inaugurada con la resurrección de Cristo. Es considerado así por los cristianos como el primero de todos los días y de todas las fiestas, el día del Señor, en el que Jesús, con su Pascua, lleva a cumplimiento la verdad espiritual del sábado judío y anuncia el descanso eterno del hombre en Dios. Por tanto, ¿nos muestran algún texto bíblico para refrendar esto? Pues resulta que no, porque es que en la Biblia no hay autorización para ese cambio. Eso es una excusa, pero no es un hecho que Dios dijo, ahora vamos a cambiarlo por este otro día, el día de adoración al sol, ya lo sabéis. Por tanto, adoración ¿a quién? A quien se tomó el emblema de sol para él también.
Satanás. Mirad cómo continúa. ¿Cómo se santifica el domingo? Los cristianos santifican el domingo y las demás fiestas de precepto, participando en la Eucaristía del Señor y absteniéndose de las actividades que les impidan rendir culto a Dios, o perturben la alegría propia del día del Señor, o el descanso necesario del alma y del cuerpo. Se permiten las actividades relacionadas con las necesidades familiares o los servicios de gran utilidad social, siempre que no introduzcan hábitos perjudiciales a la santificación del domingo, a la vida de familia y a la salud. Fijaos cómo todo va en torno básicamente de la familia. ¿Por qué es importante reconocer civilmente el domingo como día festivo? Fijaos la pregunta, ¿eh? ¿Por qué es importante reconocer civilmente el domingo como día festivo? Es importante que el domingo sea reconocido civilmente como día festivo, a fin de que todos tengan la posibilidad real de disfrutar del suficiente descanso y del tiempo libre que les permitan cuidar la vida religiosa, familiar, cultural y social, de disponer de tiempo propicio para la meditación, la reflexión, el silencio y el estudio, y de dedicarse a hacer el bien, en particular en favor de los enfermos y de los ancianos. O sea, lo que es el sábado en verdad, ellos lo pasan todo directamente al domingo. ¿Prueba de que Jesús hiciese el cambio a los discípulos? ¿Por orden de Jesús? Ni una. Todo esto extraído del Catecismo de la Iglesia Católica del año 2005. Bueno, pues ya lo veis, todo es para el bien del pueblo en general. Mirad ahora esto. En Kenia, el gobernador de una provincia de allí, de Machacos, aparece diciendo que ahora deberán trabajar los 6 días. Sí, los 6 días, y solo van a descansar uno. Van a ser, precisamente, ya sabéis cuál, el domingo. El resto, lo siento, pero los del sábado, no. Tendrán que ser en domingo. Y en ese condado lo quieren implementar. Una vez más, sí, la ley dominical saldrá de Estados Unidos, pero evidentemente ya sabemos que el Vaticano ya se está moviendo por todos lados, e irá preparando todo, lugar a lugar, para que cuando se ejecute desde Estados Unidos prácticamente el resto sea automático. Y ya lo estamos viendo en tantos otros lugares, ¿no? Pues ya podemos ir preparándonos, porque la profecía nos hablaba que la bestia haría ese cambio, el del día de reposo, y el día que iban a adorar la gente iba a ser no el sábado, que es el sello de Dios, sino precisamente el domingo, conocido como la marca de la bestia. Lo hicieron durante muchos años y ahora volverán de lleno. Y esta va a ser la parte definitiva que va a decir quién es de quién en este último tiempo. O sirves a Dios o sirves a Satanás. No habrá otra. Bien, y ahora grandes monopolios. La profecía nos hablaba, también Ellen White lo escribió, que en el último tiempo se generarían grandes monopolios. Y mirad estos. Bayer compra a la estadounidense Monsanto por 59.000 millones. Firman un acuerdo de fusión vinculante que permitirá a la alemana hacerse con la estadounidense a un precio de $128 por acción en metálico. Una vez más, Bayer, de la cual se ha hablado mucho a lo largo de los años, ahora compra Monsanto. Monsanto, ya lo sabéis, que destacan principalmente por esa manipulación de muchos de los productos naturales y que cuenta con la aprobación vaticana. Sí, es curioso, ¿eh? Y ahora uno absorbe al otro para que todo quede más apaciguado y evidentemente se genere aún mucho más rendimiento económico. Una vez más, los grandes monopolios generándose también en este último tiempo. Y hablando de esos grandes mercaderes de la tierra, una noticia de esas que es para pensar. Ya sabemos que esto está extraído de Apocalipsis 18, tiene que ver con el mensaje del cuarto ángel, el último que se da a este mundo, que recoge a los 3 de Apocalipsis 14 y se añade con una fuerza tremenda. Y que es el mensaje que estamos emitiendo continuamente, porque ese tiempo ya ha llegado, el mensaje del cuarto ángel,
ya se está dando, y va creciendo, y va a llenar la tierra con su gloria, y va a hacer que unos se decidan en pro o en contra de la verdad, y sean salvos o no, no hay otra. Pues bien, espeluznantes imágenes de niños famélicos nos muestran la crueldad de una guerra olvidada. Casi la mitad de la población de este país necesita ayuda alimentaria urgente, y es en el Yemen. Os voy a pasar las imágenes, desde luego, nada agradables, pero esta es la realidad por culpa de una guerra, de estos grandes intereses, de estos grandes mercaderes de la tierra, entre los cuales se sigue incluyendo no solo Estados Unidos y sus aliados y los otros por el otro lado, sino el mismísimo Vaticano, porque todos buscan un propósito. Y al final lo van a conseguir, unos sacando beneficios por un lado y otros por otro. Y mirad qué vamos a destacar en este escrito, para que veamos cómo en esta guerra hay mucho más de lo que a veces se nos muestra. España, Estados Unidos, Francia, Italia, Países Bajos y el Reino Unido registraron licencias y ventas de armas a Arabia Saudita, que son los que están actuando allí. Entre ellas drones, bombas, torpedos, cohetes y misiles, por valor de más de 25.000 millones de dólares en 2015, según un reciente informe de Amnistía Internacional. Una vez más, hay unos elementos que causan la guerra, pero otros que se están forrando literalmente con todo lo que generan en cuestión de armamento y provocando guerras. ¿No es una vergüenza absoluta? Y sabéis que además, claro, evidentemente de esto salen impuestos que nutren también a los gobiernos, ¿no?, de estos países. Claro que muchas ventas se hacen bajo mano, que no aparecen, por supuesto. Pero los gobiernos viven también de estas cosas. Y luego además nos van cobrando aún más impuestos a los pobres que vamos andando de a pie, porque aún no tienen suficiente, se ve. Y mientras son capaces de, por dinero, generar desgracias, muertes como si nada. ¡Qué vergüenza! ¿Creéis que ante Dios pueden estar impunes? Pues lo tienen claro. Noticia para Estados Unidos. Hay más de una. El odio contra la policía motiva un nuevo tiroteo en Estados Unidos. 2 muertos y 2 heridos. Una vez más, siguen con esos problemas. No están mejorando, al contrario. Ataque con arma blanca deja al menos 1 muerto y varios heridos en Minnesota. También se habla si pudo haber algo de cuestión islamista. Y hubo una explosión en Manhattan, no fue la única. Hubieron más de una. Y al final sucedió algo, pues que determinaron que alguien había hecho eso. Y en New Jersey, ya lo veis, un paquete sospechoso, pues al final 5 artefactos fueron encontrados. Y de todo esto, ¿qué ha surgido? Pues que han terminado deteniendo a un señor estadounidense de 29 años, de origen afganés, que dice que es el que empezó todo esto y que a través de un tiroteo, pues la cosa se ha zanjado. Una vez más, al menos es lo que nos dicen, claro, pero ya ves la situación. Guerra en un lado, terrorismo en otro, y si no, será porque interesa también vender conceptos, ¿cómo no? Hillary Clinton. Los que están en contra del Islam y la homosexualidad no son estadounidenses. Vaya declaraciones, ¿eh? Pues dice que exactamente sus palabras fueron racista, sexista, homófobo, xenófobo, islamófobo, como quieran llamarlo. Esos simpatizantes de Trump son irremediables, pero por fortuna no son estadounidenses. ¿Cómo está la situación en Estados Unidos, eh? Desde luego todo apunta a que va a haber algo desde Estados Unidos que va a marcar pautas, y evidentemente ya vemos por dónde va el tema. Por tanto, si tú te muestras contrario a unas creencias, esto no quiere decir que vayas contra esas personas, cuidado, porque tolerancia tiene que haber, pero si denuncias lo que hay y que esto no es voluntad divina, resulta que si estás allí en Estados Unidos no eres un buen estadounidense, es que ni siquiera eres estadounidense. Pues vaya panorama espera a ese país, pero ese país, ¿y qué os creéis? ¿Que solo allí y aquí no?
pues ya veremos cómo todo esto se va expandiendo por todos lados. Vaya que se va expandiendo, como en los días de Noé, como en los días de Sodoma y Gomorra. Y os decía, la cosa se sigue complicando en Estados Unidos, ¿sí? Policía de Estados Unidos mata a tiros a un afroamericano desarmado. Y si habéis visto las imágenes del vídeo, son escalofriantes. Bueno, pues como siempre, no están cambiando las cosas para bien, precisamente. Y ahora nos adentramos en ese apartado del lado oscuro, que, bueno, nos va a deparar alguna sorpresa. Pero mirad esto, Escuela de Uruguay enseña meditación a los niños para hacer frente a la violencia y al bullying. Resulta que los niños son un poco moviditos y, en consecuencia, se ha buscado hacer algo especial. Pues se podía hacer yoga, se podían hacer cosas de ámbitos de la New Age o del mundo oriental espiritual, o sea, espiritista, entendedme bien, y a los niños se les han aplicado esos conceptos en clase, incluso antes de entrar en clase, para que lo apliquen y lleguen como corderitos mansos al redil de la clase. Y claro, como no les cuentan que eso es espiritismo, sino que es un método que se llama Falun Dafa, y que va tan bien y unos resultados maravillosos en los niños, evidentemente no les cuentan que se le ponen en espiritismo hasta la médula ya de pequeños, y el problema es que ellos no se enteran y los padres parece ser que no se preocupan o no saben nada de esto. Mirad incluso qué hacen, que tienen entre medio de mano y mano algo, no tienen nada. ¿Y por qué están así? ¿Son tontos acaso? No, les dicen que hagan esto para que noten algo. Pues evidentemente lo que van a notar es que poco a poco se van a meter en espiritismo hasta la médula, y difícil va a ser que después puedan abrazar el mensaje de la verdad. Por eso Satanás va por los niños, porque ya los condiciona de pequeños, y después sal de ahí, ¿sabes? Si puedes. Pues mirad ahora el vídeo. Educación por la paz, enseñanza de Falun Dafa en colegios en Uruguay. Tremendo. Primero comemos, después vamos al salón, viene la maestra y salimos al patio a la 1. ¿Y qué hacen en el patio? Falun Dafa. Sí, todo el objetivo general, digamos, el macro, tiene que ver con esto de construir una sociedad para la paz, construir un mundo con personas pacíficas. Estos niños en particular comenzaron el año pasado practicando Tai Chi, que es una disciplina oriental. Este año decidimos practicar algo distinto, que es Falun Dafa, y los resultados son maravillosos con los niños. Me siento relajada, siento que me gusta. Después cuando entramos al salón, o sea, como que todo el estrés que tenía antes de hacer Falun Dafa se me fue. Me siento más relajada y como más liberada. Vengo acá. Siento mucha energía. ¿Cómo? Fuerza. Entiende que es una práctica que favorece justamente la concentración, la relajación, que los niños lo practican de forma maravillosa, no hay dificultades para poder aprenderla. Hacemos cuando estamos muy alborotados y la maestra nos ve que nos puede controlar, ahí hacemos. ¿Por qué? Porque se entiende más. Y porque no sale mal lastimado. No sale lastimado. Cada vez por hora. Y antes era hablar más malhumorado y ahora más tranquilo. Más tranquilo. De si haces esto y después te pones nervioso, como que todo lo que hiciste fue para nada, porque se va. Y bueno, dentro de lo que es la paz va más allá de lo que se opone a lo bélico, sino que es una paz desde adentro hacia afuera para poder generar esa semilla que genere un cambio más a nivel mundial. ¿Qué sienten entonces cuando practican? Paz. Amor.
Cuando están muy nerviosos o van a pegar, yo les recomiendo Palmetazo. Tranquiliza, te da energía. Tranquiliza, te da energía, y eso es lo que van sintiendo ellos, energía, y no saben de dónde procede esa energía. Evidentemente no tienen ni idea porque no se lo van a contar quienes les implementan en estas cuestiones. Y buscar la paz interior con esto en vez de con Jesucristo. Qué gran diferencia. La paz de Dios, la auténtica, con la paz que ofrece el diablo con otros métodos que parecen los buenos. Vamos a ver hoy aún más sobre esto, pero desde luego ya veis, tenéis hijos, pues id con cuidado, porque entre yoga, Falun Dafa y todas las cosas que queráis, haciendo también mandalas y tantas cosas que son abrir puertas dimensionales, cuidado con vuestros hijos, porque van a caer de lleno en las fauces del espiritismo, y esto no son bromas. ¿Que creéis que exagero? Mirad todos los temas que me hemos presentado en puertas dimensionales, y os vais a dar cuenta de que esto no son bromas. En Estados Unidos declaran culpable a una mujer que mató a 2 de sus hijos para liberarlos de los demonios. Una estadounidense ha sido declarada culpable por matar a sus 2 hijos menores, un niño de 18 meses y una niña de 2 años, durante lo que califica de exorcismo. Y todo porque dice que así enviaría a sus hijos al cielo. Satán no tomará a mis hijos, dijo. ¿Y para eso hay que matarlos? ¿No se puede pedir en el nombre de Jesús que cesen? ¿Que se vayan los demonios? ¿Quién está más endemoniada entonces? Realmente el diablo se está poniendo las botas en este último tiempo. Y mirad si no, menores convulsionan tras jugar Charlie Charlie. Ya lo presentamos hace un tiempo, pues sigue dándose casos al respecto. Unas adolescentes lanzaron gritos y convulsionaron dentro de una iglesia en Iquitos, porque les llamaron a una iglesia incluso evangélica para que hiciesen algo. Mirad el vídeo, porque una vez más, el espiritismo se está adentrando de cualquier modo, en cualquier forma, y está haciendo lo que se sabía que haría. La policía también lo tenían claro, era una cuestión demoníaca. 5 horas en una iglesia, leyéndoles textos bíblicos y tal, y los demonios aún poseyéndolas. Claro, para algunos son cuestiones mentales, luego se las fueron a llevar a un lugar psiquiátrico, a un hospital psiquiátrico, a una clínica psiquiátrica, ¿y qué? Seguían con las convulsiones y con lo mismo. ¿Habéis oído la voz de la chica? Gutural, típicas manifestaciones diabólicas. No consiguieron nada. Para conseguir sacar demonios hay que estar en la verdad auténtica y con el nombre de Jesús y con poder y llenos del Espíritu Santo, si no de esto, de nada sirve. ¿Os habéis fijado también cuando hay entrevistas de sacerdotes católicos haciendo exorcismos? No terminan de arreglar el tema, tienen que volver y volver y volver. ¿Por qué? Porque no pueden sacar demonios en verdad con cuestiones del mismo demonio. Una vez más, vayamos a la palabra de Dios, hagamos las cosas bien y eduquemos a nuestros hijos, mostrándoles cuidado con tantas cosas que hay peligrosas que tienen que ver con el diablo. Si no educamos a los niños bien en casa, todo esto no va a cesar. Y lo peor es que esto lo hacen personas que evidentemente muchos de ellos no tienen ni idea porque nadie les ha dicho nada. ¿Sabéis de quién es culpa? De los que somos creyentes. Porque los creyentes deberíamos estar advirtiendo de estas cosas y no decimos apenas nada. Pues es nuestra responsabilidad advertir al mundo. Y una vez más os digo, si tenéis gente que está puesta en la nueva era haciendo sanaciones de no sé qué y con tantas cosas de jueguecitos de este tipo y yogas y mandangas, no mandalas sino mandangas, ya podéis avisarles y decirles que miren los temas de puertas dimensionales, porque es la única forma que pueden tener para abrir los ojos, dándose cuentas con evidencias palpables, para que puedan salir de allí, ayudarlos. Este mundo lo necesita. El Espíritu Santo se va retirando de la tierra. ¿Y quién domina? El espíritu del diablo,
con los suyos, con sus ángeles caídos, porque la gente está rechazando las cosas de Dios y se está poniendo de lleno en lo que no toca. Estamos despreciando a Dios. Una madre confiesa haber encargado a varios hombres violar y matar a su hija de 10 años, y además dice que disfrutó observándolo. Pero ¿esto qué es ya? Esto de normal no tiene absolutamente nada. El diablo por sus fueros. Y mirad, esto en Barcelona, no es la primera vez que se hace. Multitudinaria sesión de yoga captada por un fotógrafo en Tarrasa, o de Tarrasa, él es de allí. Y es una sesión de yoga que reunió a 2.500 personas, una masterclass, le llaman además. Y ya veis, en el Arc de Triunfo, el Arco de Triunfo en Barcelona, ¿veis toda esa gente tumbada por el suelo? Pues todos participando de esta cuestión, patrocinados por una marca comercial que ya tiene un cierto nombre, que tiene esas implicaciones orientalistas, y claro, todos allí disfrutando, entre comillas, de hacer el yoga. Qué experiencia maravillosa, dicen. Fueron incluso hasta las gimnastas olímpicas españolas participando de esta cuestión, y nadie de allí sabe que esto es espiritismo. Pero todo esto que se hace a nivel público, multitudinario, y en cuántos lugares, cada vez más. Satanás está poniendo las botas. ¿Cómo van a reaccionar esta gente ante un mensaje que les diga lo que hay detrás de todo esto? Quizás algunos reaccionan cuando les empiezan a pasar cosas raras y les dices el porqué, pero la mayor parte no tienen ni idea. Y lo peor, ya van educando a los niñitos para que empiecen con esto. ¡Qué gracia, qué gracia! Pues bien, después de ver todo esto y cómo se ha hecho y todo lo que queráis, aún hay otra noticia. Y aparece en esta revista, muy conocida para los amantes de las cuestiones paranormales, y hay un artículo que llama mucho la atención, y es un nuevo tipo de terapia, se llama sanaxial, la energía sanadora. Y hablan, mirad, está en todas partes, pero es tan sutil que nos cuesta reconocerla. No siempre fue así. Hubo un tiempo en que éramos capaces de percibirla y aprovechar sus infinitos beneficios. Estamos refiriéndonos a la energía sanadora del universo, una fuerza que posee ciertas vibraciones y frecuencias que pueden armonizarnos y también favorecer una salud óptima, tanto física como mental y emocionalmente. Una novedosa terapia, el método sanaxial, nos ayudará a recuperar la conexión con la totalidad. Pues una vez más nos dice aquí, el método sanaxial permite activar puntos y líneas del cuerpo que nos conectan con la energía o información del universo. Y la gente se pone allí tan convencidos de que esto es una realidad. Y no se dan cuenta que esto es, una vez más, otra trampa satánica. Mirad que dicen, muchas personas perciben rápidamente la conexión e incluso reciben mensajes de la energía. Bueno, pues si estas personas supieran que esta energía procede de demonios, saldrían corriendo por patas, pero no lo saben. Y si se lo dices, seguramente no te harán caso. Pero nuestro deber es decirlo al mundo. Todo este tipo de terapias, de sanaciones, de energías que vienen del cosmos, no es otra cosa más que un cuento satánico muy bien disfrazado para hacer milagros mentirosos. Y hoy vamos a ver algo sobre todo eso. Mirad también, dicen las cosas que llegas a aprender, pues autosanación, claro. Sanación a distancia. ¿A distancia? ¿Nosotros tenemos la capacidad de sanar a la gente a la distancia? Pues señores, ya va siendo hora que sepáis que eso es espiritismo. Nadie puede sanar a la distancia a otro. Esto se hace como siempre, a través de cuestiones satánicas, como toda la historia del paganismo ha hecho. Lo que pasa es que ahora se presenta nuevo, de un modo, con un envoltorio distinto, más intelectual, y la gente se lo traga. Y la profecía nos decía que pasaría eso, y está pasando. En fin, luego volveremos a ello. Ahora apartado para Israel, ya concluyendo.
Estados Unidos cierra un acuerdo de defensa con Israel por 38.000 millones de dólares. Y dicen que entre Netanyahu y Obama no hay una buena sintonía, que si no aún se podía haber sacado 50 y pico de mil millones de dólares. Pero a pesar de todo, sigue siendo un acuerdo histórico. ¿Por qué están armando tanto a Israel? Pues ya estamos viendo el panorama a nivel mundial. Esto no está pasando porque sí. Evidentemente muchos van a hacer su agosto con esto, se van a forrar, por supuesto. Muchos, bueno, yo diría menos que muchos. Pero lo que está claro es que todo se está preparando para el momento decisivo de esta historia final de este mundo. Vamos a ver el vídeo donde Estados Unidos garantiza la ventaja táctica de Israel en Oriente Próximo con una ayuda. Pues aún va a ser más fuerte esa conexión, porque ya sabemos que al final todo se va a concentrar en esa zona de Armagedón, el Valle de Megiddo, y evidentemente con muchas implicaciones de todo el mundo puesto prácticamente allí, en guerra. Todo se va preparando para su momento, y si no conocemos la profecía bíblica, seguiremos sin entender un montón de cosas. Quinto ataque en 2 días. Un soldado israelí fue apuñalado en Hebrón. Quinto ataque en 2 días, pero aún hubieron más, ¿eh? Un palestino muere tiroteado tras intentar apuñalar a un soldado. Y como siempre, es un no parar. Y bien, vamos a concluir con una cita de Ellen White, una cita que tiene que ver con cosas que hemos visto en esta conferencia. Aparece en Maranata, el Señor viene. Algunas personas me preguntan, ¿y qué quiere decir Maranata? Pues es una salutación que se hacían entre los primeros cristianos, que aparece registrada en el Nuevo Testamento, y se decían uno al otro Maranata, palabra griega que viene a significar el Señor viene, hablando de que el retorno de Cristo, de la segunda venida de Jesús, era un hecho, iba a producirse. Pues bien, Maranata, el Señor viene. Mirad qué aparece aquí. El diablo también puede curar. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Un texto que aparece en 1 de Pedro 5:8, y que nos está diciendo las cosas muy claras. Satanás quiere devorar, sí, como un león rugiente, por supuesto. ¿Por qué? Porque es nuestro adversario. ¿Y cómo lo va a hacer? Porque debemos estar sobrios y velar. Pues porque hemos de estar atentos a todo, ir con cuidado y saber determinar por dónde puede atacarnos, porque de lo contrario nos va a tumbar. ¿Y cómo lo consigue hacer especialmente en este último tiempo? Pues vais a ver. Las falacias de Satanás se están multiplicando hoy en día, y los que se desvían del sendero de la verdad perderán su estabilidad. Fijaos, los que se desvían del sendero de la verdad, y verdad solo hay una, no hay trocitos y ya está, o uno tiene trocitos y otro no, hay una verdad, y esa verdad hay que seguirla. Si por H o por B no nos interesa seguir plenamente esa verdad, porque no me da la gana de guardar el sábado, porque me da la gana de creer que después de muertos la gente es inmortal, y cosas de esas, por H o por B me aparto de la verdad, y Satanás, por una de sus falacias, va a causar estragos. No teniendo nada en qué anclar, andarán a la deriva de un engaño a otro, impulsados por los vientos de doctrinas extrañas. Claro, de doctrinas extrañas, pueden ser de falsas creencias, incluso cristianas. Irán de aquí para allá, unos con visiones, otros con no sé qué. Bueno, pues como te apartes de la verdad un poco, adiós muy buenas. Satanás ha descendido con gran poder. Muchos serán engañados por sus milagros. Fijaos, está hablando de milagros, ¿eh? Se me ha indicado que diga que en el futuro será necesaria una gran vigilancia. ¿Qué quiere decir? Que en su momento no era tan necesario. ¿Y por qué? Porque recordad, el caso del espiritismo moderno surgió precisamente en la familia Fox, en las hermanas Fox, con esos toquecitos que se oían en una casa y que fue el primer volver a empezar del espiritismo en plan moderno. Y eso era en su época, en la época de Ellen White, y ella dio el mensaje que se le había dado a ella por parte divina,
Cuidado porque esto irá más y en el último tiempo será demencial. Por eso dice, se me ha indicado que diga que en el futuro será necesaria una gran vigilancia, porque ella sabía que por un lado o por el otro el espiritismo, a través de multitud de tentáculos que parecerían completamente cosas que nada tuvieran que ver una con otra, en verdad son tentáculos del mismo pulpo. Y mirad qué nos dice ahora. No debe existir la torpeza espiritual en el pueblo de Dios. ¿Y qué es la torpeza espiritual? Pues evidentemente no estar bien preparados. Los espíritus del mal procuran activamente controlar las mentes humanas. Y esa es la batalla que normalmente no vemos nunca. La verdadera batalla se está luchando por nuestras mentes. Los espíritus del mal procuran activamente controlar las mentes humanas. No, activamente. Los hombres están siendo reunidos en atados, listos para ser consumidos por los fuegos de los últimos días. Es lo que resume un texto bíblico. Aquellos que descartan a Cristo y su justicia aceptarán los engaños que están inundando al mundo. Los cristianos deben ser sobrios y vigilantes y resistir firmemente a su adversario, el diablo, quien anda como león rugiente en busca de alguien a quien devorar. Habrá personas que, sometidas a la influencia de los espíritus malignos, realizarán milagros. ¿Se van a hacer milagros o no? Claro que sí. Por personas sometidas a la influencia de los espíritus malignos. ¿Y qué dirán? No, es que son los demonios que me dan ese poder y yo puedo hacer milagros. Evidentemente no. Ellos creerán que tienen una energía cósmica, un algo que les viene de a saber dónde y así sanan. ¿No está pasando eso? ¿No lo habéis visto? Pues mirad si hace tiempo que estaba escrito, hace 100 y pico largo de años. Mirad qué más nos dice. No necesitamos ser engañados. Pronto ocurrirán escenas maravillosas con las cuales Satanás estará estrechamente relacionado. La palabra de Dios declara que Satanás obrará milagros. Hará enfermar a la gente y después quitará repentinamente de ella su poder satánico. Por tanto, él mismo es capaz de generar enfermedades y después, con su poder satánico, quitarlo. Eso hará que se considere sanados a los enfermos. Estas obras de curación aparente pondrán a prueba a los adventistas. Incluso a los adventistas, los que tienen la mayor verdad, van a ser puestos a prueba por esto. ¿Y sabéis? Es impresionante cuando uno se entera de adventistas que están participando de estas cuestiones como las que hemos mostrado hoy. Participando de yoga, de sanaciones a distancia, de sanaciones en posición con las manos, y no por el poder del Espíritu Santo precisamente, sino por todas las cosas que hemos visto y muchísimas más que hemos mostrado en puertas dimensionales, y muchos que no tienen ni idea de que el Reiki viene de parte satánica. Y también se ponen allí, y no saben nada y les están instruyendo a saber en un hospital o donde estén estudiando. Pero ¿por qué la gente adventista no se instruye en la palabra de Dios? ¿Por qué no leen los escritos de Ellen White que nos prevén con detalles de lo que iba a pasar? No podemos ser ignorantes voluntarios. Ya va siendo hora que no perdamos el tiempo y nos pongamos por faena, porque hasta adventistas van a caer de lleno en todo esto. ¿Y no está pasando ya? ¿No hay ya un cierto tipo de movimientos dentro de iglesias, sobre todo que ha venido de Estados Unidos, que se ha ido esparciendo por el mundo con sistemas de estas cosas y la gente no sabe que están participando de espiritismo y creen que esto es una nueva forma de evangelio? ¡Qué triste! Y tantísimos jóvenes tragándose el anzuelo, y ya no digo los mayores. Si aquellos por medio de quienes se realizan curaciones están dispuestos, en vista de estas manifestaciones, a excusar su descuido de la ley de Dios y prosiguen desobedeciendo, aunque tengan poder en todo sentido, tal cosa no significa que posean el gran poder de Dios. Por el contrario, es el poder obrador de milagros del gran engañador.
es un transgresor de la ley moral y utiliza toda artimaña posible para enceguecer a los hombres en cuanto a su verdadero carácter. Claro, no se va a mostrar tal cual es, evidentemente. Se nos ha advertido que en los últimos días obrará con señales y maravillas mentirosas. Y continuará esas maravillas hasta que termine el tiempo de gracia. ¿Sabéis qué es el tiempo de gracia? Pues hasta el punto en el cual todas las personas del mundo habrán conocido el mensaje del cuarto ángel, el que incluye a los otros 3 de Apocalipsis 14, y luego todo el mundo habrá hecho su decisión en pro o en contra de seguir la verdad, de seguir a quien es la verdad, que es Cristo. Ese es el fin del tiempo de gracia, el momento en el cual ya nadie podrá cambiar de bando. Recordad el texto bíblico: el que sea justo siga siendo justo y el que sea injusto siga siendo injusto todavía. Esas palabras de Apocalipsis se aplican justo al final del tiempo de gracia. Y es cuando empiezan a caer las plagas finales. Y en la última vuelve Cristo. Sí, en la última. ¿Por qué? Compararlo con Daniel, cuando se levanta Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, cuando se cumple el final, al final de las plagas. Y el pueblo de Dios pasará por la gran tribulación y muchos van a morir antes. ¿Somos conscientes de todo esto? Que va a haber una causa de mortandad tremenda entre el mundo que va a ser diezmado asombrosamente. Ese es el momento del fin del tiempo de gracia, cuando esas maravillas llegarán hasta ese punto, a fin de poder señalarlas como evidencias de que es un ángel de luz y no de las tinieblas. Una vez más repito la frase entera: y continuará esas maravillas hasta que termine el tiempo de gracia, a fin de poder señalarlas como evidencias de que es un ángel de luz y no de las tinieblas. Y él mismo se hará aparecer por Jesús, simulando ser Jesús, haciendo milagros, haciendo lo mismo que Jesús, salvo una diferencia. Jesús, cuando vuelva por segunda vez, no tocará su pie en tierra, va a acabar con todo y se llevará a los suyos. Va a resucitar a los salvos de todas las épocas y se llevará a los 144.000 vivos que estén esperando el retorno de Cristo. El resto va a quedar fulminados. Cuando venga Satanás, no. Él será el que terminará amotinando a las naciones en un cataclismo total, pero antes que hará milagros, hará descender hasta fuego del cielo ante la vista de los hombres. Y todo el mundo creerá que verdaderamente es Jesús, y hará milagros, y sanará de modos impresionantes, hablará con una voz melodiosa y armoniosa, aparentando ser el Jesús que todos sabemos más o menos cómo fue, se nos describe, ¿no? Pues señores, preparaos, porque para eso no queda tanto. Y iremos viendo el cumplimiento de cada profecía, iremos viendo paso a paso hasta que llegue ese momento. Pero cuidado, el fin del tiempo de gracia va a llegar. Y si Jesús vuelve en 2031 y un año antes empiezan las plagas, ya sabéis cuánto termina el tiempo de gracia. Por tanto, ¿cuánto tiempo nos queda? Y una vez más he de decir, ¿nos estamos preparando día a día o queremos esperar al final de todo, como si supiésemos que vamos a vivir hasta entonces para hacer un cambio al final, un cambio que además no sería verdadero? A Dios no lo vamos a engañar. Maranata 2031, el Señor regresa en 2031, pero preparémonos a partir de ya, porque luego el tiempo se nos va a acabar. Hay mucho trabajo por hacer, muchas personas necesitan el mensaje, y los adventistas deberían ser los primeros en darlo. ¿Lo están haciendo o a medias? Que Dios nos ayude a dar ese mensaje certero, porque falta hace. Que Dios os bendiga.